Supongamos que A es una matriz de 2 en 3, y B es una matriz de 5 por 2. Si A y B representan transformaciones lineales, ¿cuál de las siguientes se definen las transformaciones? Así que porque estamos combinando dos transformaciones aquí, tenemos una composición de transformaciones lineales. Para empezar, dejemos que el transformación asociada con la matriz A sea T de X igual a AX. Debido a que la matriz A es una matriz de 2 en 3, T es una transformación de R3 a R2. Vamos a dejar que la transformación asociado a la matriz B sea Sx igual a Bx. Debido a que B es una matriz de 5 por 2, S es una transformación de R2 a R5. Y ahora podemos tomar dos enfoques a este problema. Primero tomemos el enfoque de usar una composición de funciones. Lo que tenemos que recordar aquí es que BA es la transformación que corresponde a aplicar primero la matriz A, y luego la matriz B en segundo lugar. La razón de esto, y esto es porque es una composición de funciones. Mirando las notas anteriores, si queríamos la composición de S y T, que es igual a S de T de X, sabemos que queremos aplicar la transformación T primero y luego la transformación dada por S. Así que primero reemplazaríamos T de X con matriz A por X, y luego se convierte en la entrada en la transformación S que nos da Bax. Y en este formulario, aplicamos la transformación dada por matriz A primero y luego matriz B, así que para nuestro primer ejemplo, tenemos APA, por lo que aplicamos primero la transformación asociada con la matriz B, y luego la transformación asociado con la matriz A. Bueno, la transformación asociado con la matriz B es S, que mapea de R2 a R5. Y luego aplicamos el transformación asociada con la matriz A, que es la transformación T, que es de R3 a R2, para que el lineal transformaciones por definir. El codominio después del primer la transformación debe ser igual al dominio de la segunda transformación. Fíjate aquí, no lo hacen. El codominio después de la primera transformación es R5 y el dominio de la segunda transformación es R3, porque estos vectores los espacios no son los mismos, AB no está definido. A continuación tenemos BA, así que primero aplicar la transformación asociada a la matriz A, que es la transformación T de R3 a R2. Y luego aplicaríamos el transformación asociada con la matriz B, que es la transformación S, que mapea de R2 a R5. Notaremos en este caso. El codominio después del primera transformación es el mismo que el dominio de la segunda transformación, que indica que se definen las transformaciones lineales dadas por BA. A continuación, tenemos A cuadrado, lo que significa A times A. Queremos aplicar el transformación dada por T dos veces, donde T es el transformación de R3 a R2, y luego de R3 a R2, de nuevo. Podemos ver que esto no es definido porque, de nuevo, el codominio bajo la primera transformación no es el mismo espacio vectorial que un dominio para la primera transformación. No se define un cuadrado. A continuación tenemos B al cuadrado. Queremos aplicar el transformación dada por S. De R2 a R5 dos veces. Y una vez más, esto va a estar indefinido, porque el codominio bajo la primera transformación no es lo mismo que el dominio para la segunda transformación. B al cuadrado no lo define. Así que así es como lo haríamos abordar este problema. Si queremos acercarnos a esto como si tuviéramos una composición de dos transformaciones lineales. Otra opción que sería encontrar el producto de las dos matrices, lo que nos daría una matriz de transformación y una transformación lineal, que sería equivalente a realizar las dos transformaciones dadas por estas composiciones de transformaciones lineales. Y si la matriz se define la multiplicación, el lineal correspondiente, se definen las transformaciones. Si la multiplicación de matrices no está definida, también lo es la transformación lineal. Muy rápido, para A veces B. Trataríamos de multiplicar una matriz de 2 por 3 y una matriz de 5 por 2. Para matriz aplicación a definir, el número de columnas en la primera matriz debe ser igual al número de filas en la segunda matriz. 3 no es igual a 5, la multiplicación de matrices no está definida y así fue la composición correspondiente de las transformaciones lineales.
por B veces A, nos gustaría. Tienen una matriz de 5 por 2 veces una matriz de 2 por 3, mientras que en este caso, el número de columnas en la primera matriz es igual al número de filas en la segunda matriz. Se define la multiplicación de matrices. Y también lo es la composición correspondiente de las transformaciones lineales. Para A cuadrado, nos gustaría tener una matriz de 2 por 3 veces una 2 por 3 matriz, que no está definida. El número de columnas de la primera matriz no es igual al número de filas en la segunda matriz, porque la multiplicación es indefinida. Así es la composición correspondiente de las transformaciones lineales, y luego para B al cuadrado. Tenemos un 5 por 2 veces un 5 por 2. Y una vez más, el número de columnas en la primera matriz no es igual al número de filas de la segunda matriz. La multiplicación no está definida y también lo es la composición correspondiente de las transformaciones lineales. Así que cualquiera de los dos enfoques es válido, pero tomando el primer enfoque añade mucho más significado a lo que realmente está sucediendo cuando tomamos una composición de transformaciones lineales. Espero que esto te haya resultado útil.